Ciudad de San Luis Potosí, siendo las 12 horas con 30 minutos del día de hoy, 20 de octubre del año 2025, da inicio a la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito al Secretario General haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública se encuentran presentes, además de usted, la magistrada María Carolina López Rodríguez y el magistrado Sergio Iván García Vadillo. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes el secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia que interviene el día de hoy. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos y las determinaciones que aquí se tomen. Secretario, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. El primero consiste en el proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente TSLP/JS/117/2025 que propone la magistrada María Carolina López Rodríguez. El segundo de los asuntos consiste en el proyecto de acuerdo plenario a dictarse dentro del juicio ciudadano con número de expediente TSLP/JS/67/2019 que propone el magistrado Sergio Iván García Vadillo. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. En la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, a su consideración la lista de asuntos. ¿Están de acuerdo con la misma? A favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretario. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que el listado de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, relativo al proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente TSLP/JS/117/2025. Está a cargo de la ponencia de la magistrada María Carolina López Rodríguez, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias. Buenas tardes. Daré cuenta por conducto del secretario de Estudio y Cuenta, el maestro Francisco Ponce Muñiz. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, presidenta, se da cuenta con el proyecto de resolución del juicio ciudadano 117/2025 del índice de este tribunal. En el caso, la actora pretende impugnar ante este tribunal vía per saltum, esto es, sin agotar el recurso interno que prevé los estatutos de su partido político, el acuerdo por el que la Comisión Estatal de Procesos Electorales del PAN declaró el 25 de septiembre de 2025 la validez de la elección de la presidencia, secretaría general e integrantes del Comité Directivo Municipal del referido Instituto Político en Río Verde, San Luis Potosí. En el proyecto se propone declarar improcedentes de alta distancia debido a que no se advierte en el caso la existencia de una posible merma o extinción de la pretensión de la actora con el agotamiento de la instancia partidista, mucho menos el riesgo de que la Comisión de Justicia no vaya a resolver medio de impugnación en los plazos previstos para la normativa del partido y tampoco que la violación alegada por el inconforme se torne irreparable por el solo transcurso del tiempo. En consecuencia, en el proyecto también se propone reencauzar el medio de impugnación a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido de Acción Nacional para que ésta resuelva lo que en derecho corresponda dentro del término de 5 días naturales siguientes a la notificación de esta resolución. Notifique personalmente su resolución a la actora dentro de 24 horas siguientes a que ello ocurra e informe a este tribunal el cumplimiento dado a la ejecutoria en igual plazo. Es la cuenta. Gracias, secretario. Esta es nuestra consideración del proyecto de la cuenta. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias, secretario. Por favor, tome la votación. Claro que sí, magistrada presidenta, con su autorización tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta, por favor, apóyenos con los puntos resolutivos. Con su autorización, los puntos resolutivos propuestos son los siguientes. Primero, es improcedente conocer vía per saltum el medio de impugnación intentado por la actora, de acuerdo con los razonamientos vertidos en el considerando 3.1 de esta resolución. Segundo, se reencausa el medio de impugnación a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Político Acción Nacional, a efecto de que en plenitud de atribuciones emita la resolución que en derecho corresponda en los plazos precisados en el considerando 3.2 de la resolución. Notifique. Gracias, secretario. Leídos los puntos resolutivos, magistrados, ¿desean hacer alguna intervención? No. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta, por favor, proceda al engrose. Finalizamos con el análisis del segundo de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario relativo dentro del juicio ciudadano con número de expediente TSLP/JS/67/2019. Está a cargo de la ponencia del magistrado Sergio Iván García Vadillo, por lo que se le cede el uso de la voz. Sí, gracias, magistrada. Bueno, presento el proyecto de acuerdo plenario con el que se da cumplimiento al diverso de fecha 29 de septiembre del 2025, dictado en el expediente SM-RRV-12/2025,
emitido por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción, en el que ordena el reencauzamiento de un recurso de revisión. En atención a la superior instrucción, mismo que confiere a este tribunal jurisdicción para reencauzar a un medio de impugnación idóneo el recurso de revisión antes señalado, presentado por los actores, ello al ser inconformes de un acuerdo de trámite dentro del juicio de protección de los derechos político-electorales 67/2019. Se propone este tribunal, por ser competente, acuerde el reencauzamiento del recurso de revisión en comento a la vía de asunto general como medida de defensa idónea. Lo anterior en virtud de que la Sala Regional considera que corresponde al Pleno de este tribunal local conocer y resolver la controversia planteada, al tratarse de un acuerdo de trámite dictado por una de las magistraturas que lo integran, acuerdo de trámite que puede ser modificado por la decisión que adopten los magistrados actuando en pleno. De tal modo que, aun y cuando la Sala Regional reconoce que no está previsto un procedimiento específico al respecto dentro de la legislación local, es pertinente ponderar por este Tribunal del Derecho Humano de acceso a la jurisdicción y tutela efectiva, consagrado en los artículos 17, 16 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a fin de que todo ciudadano esté en la posibilidad de contar con un recurso sencillo y efectivo que le permita dilucidar sus pretensiones dentro de un juicio, y que esto sea de manera completa para que se viertan resoluciones claras, congruentes y exhaustivas. En este orden de ideas, el proyecto de cuenta reconoce a los promoventes legitimación para acudir al juicio y contravertir aquellos actos que a su consideración violenten sus derechos individuales y colectivos, máxime cuando se produce dentro de una consulta indígena, como lo es el caso. Asimismo, se considera necesario salvaguardar el derecho de audiencia que terceros interesados pudieran tener al respecto de la demanda, que se admite a trámite, para lo cual se solicita instruir al secretario de este tribunal a efecto de que se publiquen los estrados del tribunal las copias certificadas de la demanda, convocando a los terceros interesados para que se presenten en un plazo de 72 horas a manifestar lo que en su derecho corresponda, siguiendo los lineamientos establecidos en la Ley de Justicia Electoral del Estado. Hecho lo cual, con o sin apersonamiento en el medio de impugnación en mención, mediante proveído atinente, se citará para resolver el asunto general que nos ocupa. Este no tiene puntos resolutivos y solo se estaría también ordenando la notificación a la Sala Monterrey para dar cumplimiento en el plazo. Sería todo. Gracias, señor magistrado. Está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. ¿Alguien desea intervenir? No. Gracias. Secretario, por favor, tome la votación. Claro que sí, Presidenta. Tomo la votación respectiva. Magistrada Denisa Diana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Como bien lo decía el señor magistrado Sergio Iván, no se contemplan puntos resolutivos, así que se procede al engrose. Secretario General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente por desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la presente sesión, dándose por concluida a las 12 horas con 40 minutos del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Que tengan buena tarde. Gracias, buenas tardes.